todos, bienvenidos a una nueva edición de Un Matecito con Flor en esta serie de Tu Reflejo y un nuevo episodio el día de hoy que he dado por llamar ¿Qué creo de mí mismo o mí misma? En el encuentro anterior estuvimos conversando un poquito de lo que me estoy diciendo, de cómo me converso, del cuento que me estoy contando. Y esto deviene un poquito de esa historia, ¿no? Entonces, el que creo de mí mismo o mí misma viene a complementar básicamente súper bien a qué me estoy diciendo. Porque, como les digo, vamos a ir yendo cada vez más profundo y la creencia que tengo de mí mismo, obviamente, tiene que ver con cómo me hablo a mí. Primero, me estoy creyendo una historia, ¿sí? Y segundo, la ejecuto o me hablo de cierta forma que responde a ese cuento que me estoy contando. Así que vamos a adentrarnos y como siempre yo tengo mi machetito acá porque saben que si no me disperso un poco, para ir de a poquito y en distintos puntos entrando bien en el tema para que lo puedan identificar, para que vean si realmente se encuentran ahí, si se ven, si digo, sí soy, ¿no? Eh, Desde un lugar también de, como está ahora el tren, escuchamos pero no juzgamos, no juzgarnos, sino aceptarlo, como hablamos en el encuentro anterior, con amorosidad, ¿sí? Con compasión. ¿Para qué? Para poder entrar de una manera diferente a este tratamiento y este desarrollo de un cambio de mentalidad que ahí es donde estamos yendo. Entonces, ¿de dónde viene un poquito esto de que lo que creo de mí es lo que estoy contándome y es la historia que estoy viviendo? Entonces, data de años X en donde muy probablemente, y hablamos de estas cosas, las creencias que fueron fundadas en mi vida en un pasado, hoy generan un impacto mayor. Cuando hablo de creencias generadas en un pasado, hablo de creencias que hoy en día se debe escuchar, o ustedes si están en esto, deben escuchar bastante, porque a mí me aparecen por todos lados, hablar de las creencias limitantes, ¿sí? Y básicamente las creencias son afirmaciones, ¿sí? O como estatutos que nos han dado en la vida, o que hemos escuchado, o que nos han enseñado nuestros padres, o nuestros familiares, o en algún trabajo, en donde lo que dijo esa persona se desarrolló como una realidad y entonces en base a eso yo lo generé una creencia. No, el dinero es muy difícil de conseguir. Y entonces yo vivo con eso sin como juzgarlo, sin pensar en che, ¿es difícil realmente de conseguir o hay otra manera más ligera o fácil de generarlo? Y entonces me creo el cuento y me empiezo a contar lo que quiera que me quiera contar desde esa creencia fundada, ¿sí? Le llamamos limitantes cuando literalmente nos limitan a lograr algo que nosotros queremos. Por eso la gente empieza a hablar un poco más de estas cosas porque a la hora de alcanzar ciertas metas o objetivos, si yo creo, por ejemplo, si mi sueño es ser millonario o darle la vuelta al mundo y yo pienso, y en este momento no tengo los recursos económicos para hacerlo, y yo estoy pensando que el dinero es muy difícil de lograr, claramente yo tengo que trabajar en estas creencias para qué? Para que yo pueda lograr mi meta o al menos acercarme a ella. ¿Cómo? Primero, trabajando en mis creencias, que en este caso son limitantes para ese objetivo, ¿sí? Entonces, suele suceder que cuando yo me cuento un cuento, la historia que sea que me estoy contando en mi vida, tiene que ver con estas creencias que vienen de un pasado anterior, ¿sí? Que nosotros crecimos con eso, nos enseñaron eso, nunca lo juzgamos, simplemente lo vivimos, y a partir de ahí lo tomamos como una realidad suprema, ¿ok? No nos detenemos a ver si hay otras opciones de creer, sino simplemente las sostenemos y vamos con esa bandera a muerte. No quiere decir que siempre uno las tenga que cambiar. Ojo, una amiga hace un tiempito me había dicho, bueno, no todo lo que creo tengo que cambiar, aunque me incomode y no lo quiera así. Y efectivamente, no todo lo que creemos y que nos limita lo tenemos que cambiar si no lo queremos así. ¿Sí? Esto obviamente, como les dije en el encuentro anterior y como les digo en todas las situaciones, nosotros tenemos la opción de elegir y en base a eso a construir lo que querramos con esas elecciones que hagamos, ¿ok?
Entonces, dicho esto, en base a las creencias formadas en el pasado, si podemos explorar un poquito, che, ¿qué creo? A ver, ¿qué me está yendo mal en el amor? Y uso muchas comillas porque los conceptos mal, bien, peor, mejor, son de analizar porque eso depende mucho de cada uno, ¿no? Entonces, como que en eso yo coloco comillas. Pero vamos a hablar en un concepto general en donde la verdad es que no estoy teniendo vínculos saludables, de ningún tipo, no sé si en parejas, en amistades, etcétera. Ok, ¿qué estoy contándome y qué estuve creyendo en mi vida o qué escuché y tomé como propio que hoy me hace vivir esa vida en donde no tengo vínculos saludables? Ejemplo, no sé, la relación de mis padres, o siempre vi como gente traicionaba a otra gente, entonces pienso que siempre es así, y alguien dijo, no se puede confiar en la familia, no, los hombres son todos iguales, son todos mentirosos, las mujeres son todas no sé qué, y así vamos fundando creencias y paradigmas que nos hacen hoy vivir una realidad que muchas veces no queremos y por eso estamos en este punto de ¿qué estoy creyendo de mí mismo? ¿Sí? ¿Por qué? Ay, no, yo soy, por ejemplo, yo soy del interior del país, de Argentina. Y por mucho tiempo creí que no era una posibilidad para mí salir del país, viajar, etcétera, etcétera. Era una creencia que en ningún momento la analicé porque no sé, porque no me la jugaba, pero sí veía a otras personas viajando un montón y yo decía, wow. Y yo viajaba con mis papás y todo, pero yo sentía que no era lo mismo. Hoy vivo una vida diferente porque mi mentalidad cambió. Ojo, esto fue inconscientemente porque yo empecé a viajar mucho antes de tener estas herramientas, pero desde que las tengo y las tuve, me abría la posibilidad de que muchas otras cosas me sorprendan desde ese lugar. Y no siempre tiene que ver con tener los recursos económicos. Muchas veces, no quiero abrir muchas puertas, pero muchas veces es nuestra creencia la que nos limita a pensar que solamente si yo genero el dinero, esa es la única manera en la que tengo de viajar. Y muchas veces hay otras formas, ejemplo, estoy poniendo en esta creencia en particular, que nos puede abrir las puertas de hacerlo, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, las creencias que tenemos formadas en el pasado crean la realidad de hoy, por eso es importante considerar cuáles fueron las experiencias que yo tuve en la vida, ¿sí? Eh, cuáles fueron los mensajes o las palabras o las acciones de otras personas, de nuestros padres, de maestros, de círculos cercanos, en donde nosotras consideramos verdades absolutas, probablemente las que ellos decían, eh, o incluso, ojo, o incluso compañeritos de escuela que nos hayan dicho algo. Yo me acuerdo que a mí me hacían mucho bullying en la escuela, y creí lo que ellos me dijeron por muchísimos años, pero por muchísimos años. Y creí un montón de cosas de mí en base a lo que chicos de 10, 11 años habían dicho sobre mi persona o sobre mi físico o sobre lo que fuera. Y viví muchísimos años, no sé, 10 años, creyendo siempre esa realidad. ¿Por qué? Porque me impactó en un momento en particular, porque probablemente yo estaba desarrollando mi personalidad y mis pensamientos en ese momento, y me impactaban, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es repasar, a ver si yo tuve esto, aquello, no sé, bullying, o alguien me dijo, nunca vas a lograr nada, o podríamos hacer una lista. Si las vas reconociendo, yo te invito a ir haciendo una lista para que podamos y vos puedas ir desarmando y descreyendo todo esto. Porque te voy a dar el tip de que cada vez que te aparezca una especie de creencia, ¿sí? Ya sea limitante o no, pero que te das cuenta que en base a eso vos construiste el hoy que tenés ahora, la vida que tenés hoy, y estás viviendo de esa forma y te está incomodando y no te gusta y la querés cambiar, fíjate cuáles fueron los fundamentos de esa creencia. Esto es como un juicio. Sentamos a la creencia ahí en el juicio y nos sentamos a ver, eh, con todas las pruebas que tenga, qué es verdad y qué no. Si a mí me dijeron ABC, ¿es verdad este ABC que me dijeron? ¿Realmente yo soy esa persona que están diciendo? O no sé, lo que hablamos antes. El dinero compra la felicidad. Los hombres son todos mentirosos, las mujeres son todas no sé qué. Bueno, y así podríamos hacer una lista. Estoy segura en este momento que encontraste un montonazo, muchas, que
probablemente te hace la persona que sos hoy. No quiere decir que la persona que sos hoy no está bueno o no está bien o lo que fuera, sino te invito a cambiar las que hoy no te están llevando al lugar que vos querés. Simplemente eso. Digo simplemente para que no te hagas tampoco una mega transformación si no querés, ¿sí? Esto es en base a lo que vos vas, sintiendo lo que vos vas vivenciando y a medida, por más de, y aparte por más de que queramos cambiar 400 cosas al mismo tiempo, no es viable porque es un montón para aprender, y te vas dando cuenta que tu ser te va a ir diciendo, che, bueno, vamos vamos por otra, y van cambiando. Entonces, animate a ese proceso de identificar cuáles fueron las creencias formadas en tu pasado. ¿Para qué? Para que hoy entiendas la historia que te estás contando. Entonces, el vínculo que hay, este es el segundo punto, entre las creencias y el resultado que estás teniendo hoy, ¿sí? O los resultados que venís viviendo, está íntimamente relacionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas creencias limitantes de las que venimos hablando, si yo digo, el dinero es muy difícil, yo nunca voy a tener mi propio negocio, mi propia empresa, siempre voy a trabajar en relación de dependencia, o trabajar en relación de dependencia es un error, o cualquier cosa que esté creyendo y que hoy me limita a crear la realidad que quiero, siempre es esto, que me limita a crear la realidad que quiero, o que me está incomodando para alcanzar lo que estoy hoy queriendo o necesitando. Eh, lo, lo, lo vas a anotar porque si vos querés cambiar los resultados, así como hablamos en el episodio anterior, vas a empezar a cambiar el lenguaje. Cuando empezás a cambiar tu lenguaje para con vos mismo, tu vocabulario, lo que te estás diciendo, esas creencias empiezan a difuminarse. ¿Por qué? También porque las sentaste ahí en el juicio, en el estrado, y empezaste a analizar si realmente eso que vos estabas creyendo o que estás creyendo hoy es verdad o no. Uno busca fundamentos para justamente, valga la redundancia, fundamentar esa creencia. Y si no los encuentro, se descree, ¿ok? Y empiezo algo nuevo. Si yo creía que el dinero, y perdón que sea redundante con esto, pero es como lo que me viene más a mano ahora. Si yo pienso eso sobre el dinero, che, pero ¿en qué momento? Si me pasó esto, ¿realmente es difícil de conseguir? No, no lo es. Crear el dinero es ligero, es esto, es lo otro. Y empiezo a fomentar una nueva creencia con el lenguaje y con las acciones. Y eso quería ir con respecto a los resultados. A medida que yo voy modificando mis creencias, los resultados se van a ir viendo y van siendo impactados por lo que digo y por lo que creo. ¿Sí? Y cuando digo lo que creo, digo lo que estoy creyendo externamente que hace el impacto en mí mismo. Por eso hablaba, ¿qué creo de mí mismo? Como es el título de este episodio. ¿Qué creo de mí mismo? Entonces, en base a el lenguaje y en base a las creencias, nosotros vamos a desarrollar una nueva especie de persona, ¿sí? Es un nuevo avatar en mi vida, es un nuevo yo, que no tiene que ser, cuando es nuevo no es todo completamente nuevo. Yo elijo cambiar lo que no me sirve y conservar lo que me gusta. Y esa también es la elección y la opción que tenemos. Uno cuando se transforma no necesariamente tiene que transformar absolutamente todo, porque muchas cosas de nosotros hoy pueden ser funcionales. Cuando hablo de funcionales, ¿me sirve o no me sirve para la persona que quiero ser, para la persona que estoy siendo, para el negocio que quiero crear, etcétera, etcétera? Entonces, una vez que identificamos estas creencias, eh, podemos, uy, me está comiendo un pelo. Em, podemos empezar a trabajar todo esto, ¿sí? Entonces, primero tener el concepto de qué son las creencias, como punto uno, que lo conversamos, aquellas formadas en el pasado, aquel bullying que me han hecho en algún momento, las cosas que han dicho mis padres o mi entorno, o las cosas que me han sucedido, las experiencias que he vivido, frases hechas, esto lo voy a agregar también. Lo escucho mucho en mis sesiones de bueno, pero es como me quemé con el que se quema con leche una vaca y llora. O si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Y así, frases que tenemos de nuestra cultura o de la cultura de cada país que se transforman en creencias
que muy probablemente nada tienen que ver con nosotros y que justamente cuando nos ponemos a pensarlas y analizarlas, nos están limitando a un montón de cosas, a vivir una experiencia diferente, a entender que se puede estar desde un lugar diferente y que me puede haber pasado algo similar, pero no necesariamente siempre me va a pasar lo mismo, y etcétera, etcétera. Entonces, una vez que yo identifico las creencias, que es el punto uno, como punto 2, vamos a entender cuál es la relación entre las creencias y los resultados que estoy teniendo. Y ahí ustedes mismos van a poder observar si es verdad o no lo que yo estoy diciendo. Ustedes analicen si lo que les estoy compartiendo realmente les resuena o no les resuena. Y como punto 3, cuando identifican estas creencias limitantes, las van a empezar a trabajar y a transformar. ¿Con qué? Con la herramienta que vimos antes, que es punto uno, el lenguaje. Entonces yo empiezo a cambiar la manera en la que hablo, en la que digo, ¿para qué? Para yo creer diferente, ¿sí? Para que impacte en mi creencia y para que a su vez los resultados sean distintos. Eh, Así como les dejé el ejercicio de las afirmaciones, también vamos a trabajar en cómo cambiar estas creencias negativas y se los voy a eh, dejar ahora mismo. ¿Por qué? Porque así como les vengo diciendo, identifíquenlas, vean esto, vean lo otro, bueno, anote, cuando digo identifiquen, siempre para mí el mejor ejercicio es anotarlo, si no se mandan tipo un audio o una nota de voz para que puedan tener clarita cuál es esa creencia que hoy no está siendo funcional y que precisan cambiarla. ¿Y cómo se cambia una creencia? Así como hablamos de las afirmaciones. Buscando la manera de transformarla desde un lenguaje positivo en algo distinto, ¿sí? Si hablamos, y voy a ser reiterativa, si hablaba de, por ejemplo, el que se quema con leche de una vaca y llora, refiriéndose como frase a ya me pasó esto una vez, prefiero ni acercarme, no, ni siquiera lo intento, como creencia nueva es, me voy a abrir a las oportunidades de la vida, no todas las experiencias son iguales, las experiencias son diferentes y son positivas para mi vida, todo me deja un aprendizaje, etcétera, etcétera. Esa es la manera en la que nosotros transformamos una frase o una creencia que hoy nos limita en una creencia que nos permita ver desde otro lugar y nos permita experimentar y abrirnos hacia un desarrollo diferente de nuestras creencias hacia nosotros mismos, ¿sí? Hacia nosotros mismos. Entonces, estas son alternativas para tomar estas creencias que hoy, como digo, nos limita y que tal vez le tenemos un concepto negativo, como algo positivo y esta palabra que no me gusta tanto, pero que realmente sé que es real, que te empodere, que te transforme, que te lleve a el lugar en donde vos realmente querés estar. Y como último punto, ¿sí? Para que no sea tan extenso, y me gustaría que también dejes en comentarios si te gustarían otros ejercicios, si hay algún tema que te gustaría desarrollar un poco más, o cuáles son las creencias que te diste cuenta, identificaste, que estás teniendo y no las querés más. Me encantaría poder leerte y conversar de estas cosas. Eh, y como último punto es cómo estas creencias sobre nosotros mismos impactan en nuestro negocio. Es la base eh, fundamental de nuestro negocio, ¿sí? Eh, para animarme a tomar riesgos, para negociar, para saber que puedo traccionar a ese cliente o que los clientes me van a elegir o que ese dinero llega con facilidad a mi vida, yo no puedo estar creyendo que el dinero es complicado, que yo no sé cerrar una venta, que no soy capaz y etcétera, etcétera. Entonces, como hablamos en el episodio anterior, lo que yo me digo, mi cerebro se lo cree. Por eso el cuento que me estoy contando junto con el episodio de hoy, que creo de mí mismo, es clave para que si vos querés lograr lo que sea, y cuando hablo de negocio, puede ser de cualquier tipo. ¿Puedo ser líder de una banda? Puedo. ¿Puedo tener un grupo de baile? Puedo. ¿Y todo esto impacta en eso? Claro que sí. Claro que sí. No necesariamente estamos hablando de un negocio como el conocido negocio corporativo regular, sino lo que fuera, no es solo de producto o servicio de ese estilo, sino cualquier espacio en donde vos te desarrolles
con tus dones, con tus talentos, ¿sí? En donde te estás encontrando limitado por vos mismo. Y muchas veces, y acá hago un bonus track, muchas veces echamos la culpa, la mayoría, no nos hacemos responsables de nuestros propios actos, de nuestras propias creencias, de lo que nosotros estamos pensando de nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? Tiramos la pelota para afuera. ¿Cómo hacemos eso? Diciendo, él me hizo, él me dijo, o ella me dijo, no, mira lo que me está pidiendo, me quiere arruinar. Ojo al piojo ahí, porque en general tiene que ver con ese cuento que me estoy contando. Entonces, te dejo esa pregunta hoy, ¿qué estás creyendo de vos mismo, de vos misma, para que puedas analizarlo y si hay algo que te incomoda, que lo puedas transformar? Ahí te dejo estas herramientas. Seguimos conversando en el próximo episodio de Camino a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Y te leo en comentarios, seguime en redes. Si tenés ganas, te invito a que te suscribas y te agradezco mucho, mucho, mucho por haber mirado también este episodio. Te mando un beso gigante y un abrazo enorme.